person translator sits close, it's okay. Because we can put this hand free, and it's good for the sound. Okay. Srimad Bhagavatam ki Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale
Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvisesa Sinyavani Paschati Rasatarine. Hare Krishna. You gonna translate? You're gonna sit here? If you put the phones in, then it only picks up the person who's near it. They have these mics that have two. So you can have two mics going into one phone. That's what we need for translation. Hare Krishna. Brian, here's the table for you. So we can read 1:6:19. Así que vamos a leer 1:6:19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from first canto, chapter 6, text 19. Estamos leyendo del primer canto, capítulo 6, verso 19. Didrikshus Tad Aham Bhuyaha Pranithaya Mano Vidhi Vikshamano Api Napasyam Avitripta Vivaturaha Didrikshustamaham Bhuya Pranidaya Manoridi Vikshamano Pinapasyam Avitripta Ivaturaha. Word meaning. Didrikshu, desiring to see, deseando ver, tat, that, esa, aham, I, yo, bhuyaha, again, de nuevo, pranidhaya, having concentrated the mind, habiendo concentrado la mente, manaha, mind, la mente, Riti, upon the heart, en el corazón, Vikshmanaha, waiting to see, esperando ver, api, in spite of, a pesar de, na, no, never, nunca, apasyam, saw him, lo vi a él, avitriptaha, without being satisfied, sin estar satisfecho, iva, like, ¿cómo? aturaha, aggrieved. Afligido. Translation. Traducción. Traduction. I desire to see again that transcendental form of the Lord. But despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus, dissatisfied, I was very much aggrieved. Yo deseé ver de nuevo esa trascendental forma del Señor, pero a pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el corazón ávidamente para ver la forma de nuevo, no pude verlo a él más, e insatisfecho así, me sentí muy afligido. So, what's happening? Así que, ¿qué está pasando? Narada Muni saw Krishna, Narada Muni vio a Krishna, and then Krishna left. y luego Krishna se fue. What a thing to do. Ahora, ¿qué hay que hacer? So we have to understand why Krishna did that. Así que tenemos que entender por qué Krishna hizo eso. Purport. Significado. There is no mechanical process to see the form of the Lord.
No existe ningún proceso mecánico para ver la forma del Señor. He completely depends on the causeless mercy of the Lord. Ello depende por completo de su misericordia sin causa. We cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. No podemos exigirle al Señor que se haga presente ante nuestros ojos, de la misma manera en que no podemos exigirle al sol que salga cuando queramos. The sun rises out of its own accord. So also the Lord is pleased to be present out of his causeless mercy. El sol sale por su propia cuenta. Asimismo, el Señor tiene el gusto de presentarse en virtud de su misericordia sin causa. One should await the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. Uno sencillamente tiene que aguardar el momento oportuno y seguir desempeñando su deber prescrito en el servicio devocional del Señor. Narada Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt. But in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. Narada Muni creyó que podía ver de nuevo al Señor mediante el mismo proceso mecánico que tuvo éxito en el primer intento, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo hacer que el segundo intento tuviera éxito. The Lord is independent of all obligations. El Señor es completamente independiente de toda clase de obligaciones. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion. A Él solo se le puede atar el lazo de la devoción pura. Nor is he visible or perceivable by our material senses. Y tampoco pueden nuestros sentidos materiales verlo ni percibirlo. When he pleases, cuando a Él le place, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. Estando satisfecho con el sincero esfuerzo del servicio devocional que se realiza, dependiendo completamente de su misericordia, en ese entonces puede que a Él se le vea porque así Él lo quiera. So Prabhupada describes that the yoga process is a process to control the mind. Así que Prabhupada describe que el proceso del yoga es un proceso para controlar la mente. But it's a mechanical process. Pero es un proceso mecánico. Mechanical means it's not coming from within you, but the breathing or the mantra, the processes are causing the mind to calm down. Mecánico significa que no viene de adentro. Es un proceso que consiste en controlar la mente a través de la respiración y del mantra. The example is given: the dirt settles to the bottom of the river. Hay un ejemplo que dice que el polvo baja al fondo del agua, decanta hacia el fondo del agua. Seems like the water is clean. Entonces pareciera que el agua está limpia. But at the bottom there's mud. And so if you stir it, then all the mud comes up. Entonces en el fondo del agua está la mente y si nosotros la agitamos, entonces el mugre otra vez vuelve a subir y se mezcla con el agua. So mechanical would be like we have so many thoughts, and through mechanical process we can get them to not bother us. Entonces el proceso mecánico es como este ejemplo, que consiste en llevar el polvo hacia el fondo para que no nos cause mucho problema. So Narada Muni was engaged in a process like this, but somehow or other Krishna revealed himself to him. Entonces Narada Muni estaba ocupado en un proceso así como este, y de alguna manera u otra Krishna se le reveló a él. So it was a mechanical process. Así que era un proceso mecánico. So what Prabhupada is saying is that after Krishna left, the Narada Muni thought, well, I just have to go back and do what I just did, and then Krishna will reveal himself. Entonces lo que Prabhupada está explicando aquí es que Narada Muni, cuando vio a Krishna y Krishna se fue, él intentó de nuevo volver a hacer el mismo proceso mecánico para que Krishna regresara de nuevo a su visión. You want to see God? Él quería ver a Dios. Step 1, sit straight. Paso número 1, siéntese derecho. Step 2, hold your hands like this. Paso número 2, pongan sus manos así. Look at the tip of your nose. Miren la punta de la nariz. Breathe in. Inhalen. Hold your breath. Breathe out. Exhalen. Chant Om. Canten Om. And then you'll see God. Entonces van a ver a Dios. Or if you're lucky, you'll become God. O si eres afortunado, te vas a convertir en Dios. Depends who your guru is. He might teach you to become God. Depende de qué lo que le haya enseñado su guru. But as far as the topic of this purport,
Pero lo que tiene que ver con este A significado. certain way to sit, a certain time, a certain direction, a certain place. Entonces hay diferentes formas de sentarse, en diferentes direcciones, en diferentes lugares. And then you get a certain result. Uno obtiene, de acuerdo a esas diferentes posiciones, ciertos resultados. But whenever you're dealing with a person, Cuando ustedes están tratando con una persona, then a person has their own desires and own independence. entonces la persona tiene sus propios deseos y su propia independencia. Just like you may give me something Es and, como- and I like it, Es como si ustedes me dan a mí algo y a mí me gusta. and I come back next year Entonces yo vengo el año entrante and you give me the same thing and this year I don't like it, y ustedes me dan la misma cosa, pero ese año a mí ya no me gusta. and you're confused Entonces ustedes estarán because confundidos. last year I liked it and this year I don't like it Porque el año pasado me gustó, pero este año ya no me gusta. because I'm a person. Porque es que soy una persona. So because Krishna is a person, you can't capture him by some mechanical process. Y como Krishna es una persona, no lo podemos capturar simplemente a través de un proceso mecánico. Sometimes a man wants to marry a woman and he gives her so much. Y entonces a veces un hombre quiere casarse con una mujer y le da a ella muchas cosas. And he's a very nice person. Y es una persona muy And he would especial. make a very nice husband. Y, sorry, He would make a very nice husband. él se convierte en un buen esposo. But she just doesn't like him. Pero a ella simplemente no le gusta. And there's nothing he can do. Y no hay nada que él pueda hacer. You give her money, flowers, a house, a car. She doesn't like him. Le da dinero, le da flores, le da una casa, un carro, pero simplemente a ella no le gusta. So in the same way, De la misma manera, you can't force Krishna to love you. tú no puedes forzar a Krishna a que te ame. There was a song. Hay una canción, I don't know if this song ever became popular in Colombia. yo no sé si esa canción se hizo popular aquí en Colombia, A very popular song maybe 20 years ago in America. muy popular hace 20 años atrás en América. And one of the lines from the song Una de las líneas de la canción, is, I can't make you love me if you don't. yo no puedo hacer que tú me ames o que yo te ame si tú no me amas. Have you heard that song before? ¿Han oído esa canción antes? You hear English songs in this country? ¿Han oído esas canciones en este país? Sometimes. Mexico, they play all kinds of. It's close to the U.S. En Estados Unidos, pues ellos oyen todo tipo de canciones ya que están... en México, oyen todo tipo de canciones porque están muy cerca de Estados Unidos. I can't make you love me if you don't. Yo no puedo hacer que tú me ames. I'm doing everything I can to make you love me, but I can't force you. Yo he hecho todo para que me ames, pero no te puedo forzar. So you can't force Krishna to love you by some system. Así que tú no puedes forzar a Krishna que te ame simplemente a través de un sistema. You can't force Krishna to do anything for you by some mechanical process. Tú no puedes forzar a Krishna que haga lo que sea por ti simplemente a través de un proceso mecánico. Krishna, today I chanted 64 rounds. Krishna, hoy canté 64 rondas. So today, all my anarthas should be finished forever. Así que hoy todo mi esfuerzo ha terminado para siempre. But that doesn't happen like that. Pero no pasa así. Because Krishna is a person. Porque Krishna es una persona. Now, Ahora, part of Krishna's personality una parte de la personalidad de Krishna is that he knows what's best for his devotees. es que él sabe qué es lo mejor para sus devotos. So, we understand Así que nosotros entendemos if love of Krishna comes very easily, we'll all become lazy. vemos que el amor por Krishna viene fácilmente sin ser perezosos. Oh, it's very easy to get love of Krishna. Es muy fácil tener amor por Krishna. Just go to kirtan and chant a few rounds and he'll give it to you. Simplemente vamos al kirtan, cantar algunas rondas. Te daré algo así, te lo daré. Then we'd all become lazy. Oh, this is easy. Entonces todos nos volveremos perezosos. Correcto? ¿Está bien? We become lazy when something's easy. Nosotros nos volvemos perezosos si algo es fácil.
So Prabhupada used to say, Prabhupada solía decir, Krishna is not cheap, God is not cheap. Krishna no es barato, Dios no es barato. Like Christianity, they make God very cheap. Así como los cristianos que hacen que Dios es muy barato. You go to the church at 10 o'clock. Vas a la iglesia a las 10 de la mañana. By 11 o'clock, y a las 11 de la mañana you're liberated. ya estás liberado. You accepted Jesus at the end of the sermon. Tú aceptaste a Jesús al final de la ceremonia. And now you're going to heaven. Ahora tú vas al cielo. That was easy. Eso es fácil. Let's go home and watch the football game. Así que ve a tu casa y ve el partido de fútbol. See? Sí. Yes. So you may ask, why don't you see Christians very serious about their practice? Well, that's the reason. They don't have to be. A veces uno ve cristianos que son muy serios en su práctica, pero no tienen que serlo. Everyone's working hard to make money. Todo el mundo está trabajando duro para hacer dinero. But what if you could buy a house for 1,000 pesos? ¿Y qué tal si ustedes compran una casa por 1,000 pesos? Think people would be working so hard? ¿Creen que la gente va a trabajar muy duro? Claro que no. You wouldn't have to. No tendrán que hacerlo. Right? 1,000 pesos is 30 cents. Right? 1,000 pesos son 30 35 centavos. cents. 30 cents, yeah. You buy a house for 30 cents. Compras una casa por 30 centavos. Excuse me, sir. Could you give me 30 cents? I need to buy a house. Disculpe, señor, ¿me puede dar 30 centavos? Necesito comprar una casa. You go on the street, you get your 1,000 pesos, you buy a house. And then you go to sleep. You don't Vas a have to la work. casa, pides 1,000 pesos, compras la casa y luego te vas a dormir. No tienes que trabajar. Prabhupada said when he was young, he studied economics. Prabhupada dijo que cuando él era joven estudió economía. He said basically men are lazy. Él dice, básicamente la gente es perezosa. They wouldn't work unless they had a family to support. Ellos no trabajarían a no ser de que, si no tuvieran una familia que mantener. Yeah, so that economic need is what drives them, so they're not lazy. Entonces, las necesidades económicas son las que los llevan, los forzan a hacer eso. De lo contrario, So serían perezosos. sometimes devotees say, why does Krishna make it so hard? Entonces los devotos a veces dicen, ay, Krishna, ¿por qué lo hace tan duro? So many years I'm chanting and still, look at me. Tantos años cantando y mírenme a mí todavía. I have no love for Krishna. No tengo ningún amor por Krishna. He makes it hard, so we will try hard. Él lo hace duro para que nosotros nos esforcemos. Yes. And you look at any successful person. They had to try very hard to become successful. Entonces, uno tiene que ver a las personas exitosas y darse cuenta que ellos han tratado duro, se han esforzado mucho para ser exitosos. You look at any great athlete, they had so much practice. Miren algún atleta famoso, ellos han pasado por tanto entrenamiento, tanta práctica. Especially boxers. Especialmente boxeadores. You see pictures of boxers like running, like uno ve que ellos miles están and miles and miles and miles every day. corriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros todos los días. And then after they run, they go and they practice. Y después de correr van y practican. Push up, jumping. Yes, you see? And then they go in the ring and they practice fighting. It's just so much work. Y ellos van de nuevo al ring y practican peleando y hay tanto trabajo. So just like Prabhupada would say, if you want a diamond, you have to pay for it. Prabhupada solía decir, si tú quieres un diamante tienes que pagar por él. And when he would be interviewed and reporters would say, well, why aren't there lots of people who are Hare Krishna? Un reportero una vez le preguntó en una entrevista, ¿por qué hay tantas y tantas personas en los Hare Krishna? Prabhupada, Si no hay tantas personas. No hay. no hay muchas personas que quieren become devotees. Que quieren volverse devotos. ¿Por qué no hay tantas personas que quieren volverse devotos? And Prabhupada's answer was, Prabhupada dijo, why aren't there a lot of people buying diamonds? hay muchas personas que quieren comprar diamantes o Porque no hay tantas Porque no hay personas. tantas personas que quieran comprar Porque no hay diamantes. tantas personas que quieren comprar. ¿por qué no hay tantas personas que puedan comprar diamantes? Porque muy caro. Mucho dinero. Very expensive. So you won't get many people who can afford diamonds. Claro, porque es muy caro, entonces no vamos a encontrar mucha gente que pueda gastar ese dinero o comprar, que tenga el dinero para comprar diamantes. So
we are very, very happy that Krishna makes it very difficult. Así que nosotros estamos muy felices de que Krishna lo haya hecho difícil. Because if he didn't, we'd all be number one flojos. Porque si no fuera así, seríamos los flojos número 1. Ustedes es flojo número 1. Flojo means lazy man. Flojo significa hombre perezoso. You are lazy man number 1. Ustedes son los perezosos número 1. Huh. And all those obstacles, Y todos estos obstáculos they all make us stronger. nos vuelven más fuertes. Yes, we need them. Nosotros los necesitamos. Wow, Krishna, why you make it so difficult? Oh Krishna, ¿por qué lo has hecho tan difícil? You know, you try to think when you have that question, what would Krishna tell you? Entonces hay que tratar de pensar cuando tú haces esa pregunta, qué es lo que Krishna te diría And o lo que te dice. he'd say, you flojo, you need it. Él dice, tú eres flojo, tú lo necesitas. You lazy man, you need obstacles. Tú eres perezoso, necesitas obstáculos. There's a funny story. Hay una historia divertida. In the early days of ISKCON, we were very poor. En los primeros años de ISKCON éramos muy pobres. And really poor. Sometimes like so poor, we didn't even know how we were going to eat. Éramos tan pobres que no sabíamos a veces qué era lo que íbamos a comer. We had to knock on doors and say, could you donate some produce? Teníamos I'm a hungry monk. que ir de casa en casa pidiéndole a la gente, Hombre. por favor, usted puede donar algo de alimentos, somos monjes. Soy bunke, muy hombre. Puede dar un poquito fruta para mí. I'm a hungry monk. Like, and we're very, very poor. Soy un monje hambriento, soy realmente pobre. So we understood that Krishna consciousness could save the world. Nosotros pudimos entender que la conciencia de Krishna salvaría el mundo, podría salvar el mundo. And we'd see these big churches empty. Y nosotros veíamos que estas grandes iglesias estaban vacías. And we'd see people going into the church, coming out, and they come out the same as they went in. Y nosotros veíamos que la gente entraba a la iglesia y salía de la misma manera. And we'd think, why do they have all the money? Y entonces nosotros decíamos, ¿por qué ellos tienen todo este dinero? Why doesn't Krishna give us everything? ¿Por qué no los cristianos nos dan todo a nosotros? We're Brahmins. We're meant to have everything. Nosotros somos brahmanas, se supone que deberíamos tener todo. And then Prabhupada, in his answer, he asked the devotee who asked that question, he asked him a question. Entonces una vez un devoto le hizo esa pregunta a Prabhupada. And we're all very young devotees, like 20, 21 years old. Y éramos todos muy jóvenes, teníamos 20, 21 años. And new devotees. Éramos devotos nuevos. So Prabhupada said, so if Krishna gives you the whole world, what will you do? Entonces Prabhupada respondió, si Krishna les diera a ustedes todo el mundo, ¿qué harían? And Prabhupada said, you will simply sleep. Prabhupada dijo, ustedes simplemente dormirían. Okay, now we have everything. Así que ahorita tenemos todo. So, war is over. Let's go to sleep. Ya el trabajo se acabó, así que vamos a dormir. So Krishna gives little, 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 Así que, according to what you deserve. así que Krishna da de a poquito, de acuerdo a lo que tú merezcas. Now, what's significant about this verse in relation to chanting is the word Prabhupada used, mechanical. Lo significativo de este verso con respecto al canto tiene que ver con la palabra mecánico. So it's very easy to chant or do devotional service mechanically, Es muy fácil hacer servicio devocional y cantar mecánicamente, like a robot. como un robot. You ever see people act like robots? They do that here? Yeah. Uno ve que hay gente que actúa como robots. ¿La han visto aquí? Que hacen como la mímica de un robot. Pero no. Ahí me está. Me salgo en la cámara. Hare Krishna, Hare Krishna. That's a robot. Ese es un See how robot. I'm sitting? I'm sitting straight. ¿Ven cómo me siento? Me siento derecho. It's pronouncing properly. Hare Krishna, Pronunciando Hare Krishna, Krishna apropiadamente. Krishna, Hare. But no consciousness. Pero no hay conciencia. Just a robot, Solo como un robot. right? ¿Es así? So, Prabhupada has used this word in regards to chanting as well. Prabhupada usaba esta palabra para referirse al canto también. So what does he mean? ¿Qué es lo que significa? Well, ¿Qué es lo que quería decir? bhakti is a relationship.
Bhakti es una relación. And robots can't have relationships Y los robots no pueden tener relaciones. because they don't feel anything. Porque ellos no sienten nada. So when Prabhupada says we're chanting mechanically, Cuando Prabhupada dice, nosotros cantamos mecánicamente, it's kind of like someone does a religious ritual. They don't even know why they're doing it, but they just do it because they're supposed to. es como un ritual religioso, que no saben por qué lo están haciendo, pero lo tienen que hacer porque se supone que lo debe hacer. You take this and you go like this, then you put it here, and then you take water and you go like this. You don't have any idea what's going on. Entonces tú lo haces así y mueves la mano así, luego pones agua aquí y es como que no tienes idea de lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo. And you think if you do that, then there's some benefit there. Pero tú crees que si lo haces hay algún beneficio allí. That's ritualistic. Eso se llama, It's a ritual. sí, eso se llama ser ritualista. Take some rice, throw it over your head, take some water, put it in your hand. And of course we do these things and they're necessary. Poner arroz, pasarlo por encima de la cabeza, poner un poco de agua. Y bueno, nosotros hacemos estas cosas porque a veces son necesarias. But ritual means you put more importance on the ritual than who the ritual is for. Pero ritualista significa poner más importancia al ritual que el propósito del ritual. Oh yeah. And Y your relation, who the ritual is for, and your relationship with that person. y tu relación con esa persona. So when Prabhupada says mechanical, Entonces cuando Prabhupada dice mecánico, it's just you think, I touch this button, the machine will go on. I touch the button and the machine turns on. ok, yo simplemente hundo un botón y la máquina va a funcionar. It doesn't matter how I'm feeling. No importa cómo me esté sintiendo. It doesn't matter if I like the machine or I don't like the No machine. importa si me gusta la máquina o no me gusta la máquina. I just touch the button, the machine goes. Simplemente toco el botón y la máquina So we funciona. can treat religion impersonally. Así que nosotros podemos practicar religión I impersonalmente. touch these buttons and I think I should get liberation. Así que yo toco estos botones y simplemente voy a obtener liberación. It doesn't work that way. No trabaja de esa manera, no Because it's all funciona de esa about our manera. relationship with Krishna. Porque todo tiene que ver, todo se trata de una relación con Krishna. So what makes this story so personal Lo que hace que esta historia sea tan personal is that Krishna knew exactly what Narada Muni needed. es que Krishna sabía exactamente lo que Narada Muni necesitaba. And he knew if he disappeared, Y él sabía que si él desaparecía, then Narada Muni his bhakti would go up to a new level. sabía que el bhakti de Narada Muni iba a pasar a otro nivel. Just like, imagine I went, and Krishna appeared. Imagínense que yo haga un movimiento y Krishna aparezca. And 10 seconds later I went, En 10 10 seconds later, segundos, Krishna disappears. Krishna vuelve y desaparece. That would push you up a bit in your bhakti. Eso te va a poner más arriba en tu bhakti. You'd be hankering, Tú estarás ansioso, buscando. yes, to see that Krishna again. Es así, ¿no? Por ver Krishna de nuevo. So Krishna knew Así que Krishna supo, Narada Muni was here. Narada Muni estaba aquí, He was here. He needed to get here, él necesitaba estar aquí. and that this would do it. I would appear and disappear, and that would create his desire. Y esto es lo que él haría. Aparecería y desaparecería para crear en él el deseo de volverlo a ver. That's personal. Eso es Personal personal. relationship. Eso significa relación personal. So Krishna gives you a little Krishna te da un poco mercy, de misericordia, little advancement, un poco de avance, according to what you can handle. de acuerdo a lo que a como tú lo puedes manejar. Put situations in your life, Ponen algunas situaciones en tu vida, knock you up a little bit, te golpea un poco hacia arriba, so you're not lazy. así que tú no eres perezoso. And he does it because it's a personal relationship. Y él lo hace porque es una relación personal, It's not a mechanical process. no es un proceso mecánico. Okay, now you're on step 3. I think in 3 weeks you'll be on step 4. You just have to do A, B, and C. Take this test, read this book. It's not like that. Ahora tú estás en el nivel 3 y en algunas semanas vas a estar en el nivel 4. Si sigues estos y estos pasos, no funciona así. And within 5 years you'll have love of God. Y por ahí en unos 5 años vas a tener amor por Dios. Just follow these 10 steps. Si tú sigues estos 10 pasos. 10 steps to love of God, guaranteed. 10 pasos para amar a Dios garantizados. Or your money back. O te volvemos el dinero. It's not like that. No es así.
So, we have to go do a television interview. We leave now? Yeah, we should. We should leave now? Yeah. So, we have Tenemos una entrevista en un programa de televisión, así que tenemos que irnos ya. we have to end class now. Tenemos que terminar la clase ahora. But you can think about everything. Podemos And pensar I'll acerca end de esto. I'll end with the story. Yo aprendí acerca de esta historia. So, there was a ¿De una historia? Va a contar una historia. Ah, ok. finito con historia. Finalizo. What? Finalizo. Finalito con una historia. Una Sí. historia. One crazy disciple of Prabhupada left him, Un devoto loco de Prabhupada lo dejó and then he took shelter of some Babajis, y tomó refugio de algún babaji. and they said, if you don't chant 64 rounds a day, Si tú no cantas 64 rondas al día, you won't get love of Krishna. si tú cantas 64 rondas al día vas a tener amor por Krishna. And that crazy devotee sent a message to Prabhupada, if you don't chant 64 rounds Wow. a day, you won't get love of Krishna. Y este discípulo loco le mandó un mensaje a Prabhupada diciéndole, si tú cantas 64 rondas al día, vas a tener amor por Krishna. And Prabhupada turned to the disciples with him, Y Prabhupada se volteó ante el discípulo que estaba con él. and he said, you cannot force Krishna to give you love. Le dijo, tú no puedes forzar a Krishna a que te dé amor. Krishna, I chanted 64 rounds every day for the last year. Where's the love? You have to give it to me. Krishna, he cantado 64 rondas por el último año. Tú tienes que darme amor por ti. You cannot force Krishna to give you love. Tú no puedes forzar a Krishna a que te dé And amor. therefore it said that if you follow the process, you will advance. Por lo tanto, pero aún así él dice, si tú sigues el proceso, tú vas a You avanzar. chant 16 rounds, you follow the principles, you will advance. Si tú cantas 16 rondas, sigue los principios, tú vas a avanzar. By your effort, you'll get mercy. A través de tu esfuerzo vas a obtener misericordia. But when you get to the level where you want prema, that's not in your control. Pero si tú quieres llegar al nivel de obtener prema, eso no está en tu control. Like it's in our control that we can become detached. Está en nuestro control volvernos And desapegados we can become sincere, o volvernos sinceros. and we can advance to different levels. Podemos Bhajana, avanzar. Kriya, and then A by our diferentes, effort. podemos avanzar a diferentes niveles como vayan a Kriya por nuestros esfuerzos. And Krishna reciprocates with that effort. Así que Krishna va a ser recíproco a través de sus But when you esfuerzos. come to the stage of love, Pero- of wanting to get to that stage, Pero cuando tú quieres llegar a la etapa de amor, de llegar a esa etapa, there's nothing you can do to get it. You can't follow a process to get it. Krishna has to give it to you. no puedes simplemente seguir un proceso para obtenerlo. Krishna te lo tiene que dar a ti. Of course, there is a process, Obviamente hay un proceso. but like for example, if you chant Hare Krishna for several months, you follow the principles, you come to the stage where you're fairly steady. Por ejemplo, si tú cantas Hare Krishna por algunos meses, tú vas a poder llegar a un nivel en el que tienes cierta estabilidad, eres estable. But if you want love, Pero si tú quieres amor, that Krishna has to give it. Krishna tiene que So dártelo. there's nothing you can really do to get it other than ask Krishna to give it. No puedes hacer nada más que pedirle a Krishna que te lo dé. Dance in the kirtan, you do so many things, but ultimately Krishna has to give it. Tú puedes hacer muchas cosas, pero al final Krishna es el que te lo tiene que dar. I can't make you love me if No. you don't. No puedo hacer que me ames si tú no quieres. You can't make Krishna love you, No puedes hacer que Krishna te ame. and he can't make you love him. Y él no puede hacer que tú lo ames. And that's what it means that the relationship is not mechanical. Eso quiere decir que una relación no es algo mecánico. The second line of the song is, you can't make your heart feel something that it won't. Y la segunda línea de la canción dice, tú no puedes hacer que tu corazón sienta algo que no es. So, when you actually have love of Krishna, then what happens? Entonces When, cuando when tú you, when you actually have so much bhakti, then Krishna's heart melts and he gives himself to you. cuando realmente tú tienes bhakti, el corazón de Krishna se derrite y él se entrega a ti. So, it's not mechanical. No es algo At all. mecánico. It's- Para your, nada. your heart melts, Tu corazón se and derrite your melting heart melts Krishna's heart. y tu corazón derretido hace que el corazón de Krishna se derrita. Nothing mechanical about that. No hay nada mecánico en ello. So we have to go. Así que tenemos que irnos. Vámonos. And we'll start tonight at
5 o'clock. Así que vamos a empezar hoy a las 5 With Yapa. con Yapa. Japa. Jai Jai Haribo. Chant Yapa. Yapa retreat. Yapa retreat. Tonight at 5 o'clock. Retiro de Yapa hoy a las 5 de la tarde. Retiro de ella. Okay, thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Hari Hari Bol. Mahatma Prabhu ki